Aquí en 168 de la radio por FM Symphony 91.3 y le damos la bienvenida. Inauguramos hoy esta nueva columna. Semana por medio estará Karina Quiroga, ella es titular de Mandala, Escuela de Sonido y Artes Sanadoras. Ya la hemos tenido aquí en el programa con mucha repercusión. El videíto de tu nota, la primera, creo que anda por las 1500 vistas por ahí. Así Mira, que, sí, es el número más alto de gente que me ha visto. Llamó mucho la atención, así que ya igual lo habíamos charlado, ¿no? De tener la columna, pero eso nos terminó de convencer de que estábamos en el camino correcto. Bienvenida entonces nuevamente al programa, Karina. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Y a partir de ahora, cada 14 días, este espacio es tuyo. Bueno, planteemos un poquito la idea de qué vamos a estar charlando semana por medio aquí. Así lo tenemos claro nosotros. Sí, hagamos un brainstorming abierto. Sí, un poco la inquietud era como generar un espacio de intercambio, de divulgación, de reflexión, ¿no? Vinculado a temas que hacen a lo que se percibe como búsqueda interior, ¿no? O sea, en realidad esto viene como de la mano de una sensación que se hace cada vez más tangible, de que estamos buscando algo más que lo que ¿no? hay. Sí, que lo que hay, que estamos buscando respuestas y un sentido profundo a lo que la vida nos va trayendo, ¿no? Sí, esa pregunta milenaria de para qué estamos aquí, me parece que se está exteriorizando cada vez más, ¿no? Sí, eso por un lado. Y por el otro, también el surgimiento desde hace varias décadas de muchos intentos de respuesta a esa pregunta, la llegada a nuestra idiosincrasia o a nuestro conocimiento de prácticas, terapias, entre comillas. A mí la verdad que me agarra un aburrimiento mortal cuando se empieza a hablar de las terapias alternativas, o sea, nombradas así de ese modo, pero sí prácticas, disciplinas complementarias a muchos de los recursos que sí la ciencia ha desarrollado hoy en día y poder mirarlos desde otro lugar, a veces quizás hasta desmitificando ciertas miradas. A mí me gusta eso de derribar construcciones que están agarradas con alambre. Claro. ¿No? Ayer charlábamos, planteando un poquito lo que íbamos a charlar en el día de hoy, y yo te decía que también está esto de que ciertos sectores científicos como que desdeñan todas estas cuestiones porque dicen, bueno, esto no es científico, no está demostrado. La idea también es charlar un poquito y ver que algunas cuestiones que la ciencia ha ido demostrando también de alguna manera empiezan a confirmar otras cosas que vienen hablando ciertos místicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, intentando dilucidar qué podría aportar a este espacio, que fuera más allá de mi práctica profesional, ¿no? Y que un poco se refleja también en el trabajo del ámbito de las clases, cuando trabajando con las personas que se acercan, si bien la excusa es el sonido, la excusa es la reconexión con nuestra voz, aparecen temas que son fundantes, que son medulares. Lo bueno es que la brecha entre ciencia y espiritualidad se está haciendo cada vez menor, o al menos se está cuestionando esta supuesta brecha. Claro. ¿No? Yo creo que ya simplemente considerando la posibilidad que esta brecha no sea tal y que en realidad en algún momento el hombre se soltó de la manito de la existencia de una fuerza creadora intentando hacer como nuestros hijos, ¿viste? Cuando intentan diferenciarse de sus padres y en algún momento retornamos consistentemente, pero muy lentamente, a reconocer qué fue lo que hemos recibido, de qué manera estamos conectados a ese origen. Yo creo que esto es lo importante. Creo que ese es el movimiento que nuestra conciencia colectiva, nuestra especie está haciendo, ¿no? Aparte la ciencia avanza cuando alguien cuestiona precisamente lo que ya está preestablecido como algo es así, ¿no? Ni hablar, digamos, los grandes descubrimientos siempre han sido desafíos de unos locos, claro, ¿no? Pero lo interesante acá es que en las últimas décadas, digamos, mientras que la ciencia durante muchísimo tiempo intentó armar una estructura fija, rígida, que
casi respondiera sin dudar a leyes inmutables que permanecían inalterables a lo largo del tiempo, y por el otro lado explicar un fenómeno evolutivo de la naturaleza que tenía un cambio permanente, con lo cual empezaba a aparecer como una cierta contradicción. Creo que fue ese vacío de respuesta lo que llevó a observar la ciencia como algo más amplio, ¿no? Que no tuviera solamente que ver con un experimento que podía ser reproducible en cualquier espacio, en cualquier lugar, bajo unas determinadas condiciones, sino comenzar a aceptar que no hay forma de reproducir de forma idéntica porque el observador influye en todo lo que se está generando, ¿no? Sí, sí. Y poder, de alguna manera, abrirnos a la pregunta de que quizás este comportamiento que se transforma una y otra vez tiene un orden más grande que subyace bajo el fenómeno, ¿no? Y creo que el gran cambio de paradigma se dio cuando, en lugar de comenzar a hablar de materia y de vacío, se empezó a hablar de energía, ¿no? Entonces ya no era materia por un lado, lo que toco, lo que mido, lo que observo como fenómeno, y vacío por el otro, en donde hay una nada, porque porque la percepción no me permite registrar a través de mis sentidos, sino darme cuenta que todo era energía, ¿no? Y toda energía supone que hay distintas formas de manifestación de esa energía, algunas perceptibles, digamos, a través de nuestros sentidos, y otras no, ¿no? Con lo cual comenzaba a aparecer también el registro de conciencia, que era conciencia, ¿no? Una de las cosas que más me gustó fue tomar contacto con un autor que se llama Rupert Sheldrake. Sheldrake es un científico, actualmente vive, tuve el privilegio de conocerlo. Qué bueno. Y en realidad, vos fíjate qué increíble, lo conocí a través de su esposa se llama Jill Pearce, es una brillante investigadora que trabaja con el canto de armónicos. En realidad yo iba a trabajar mi voz con ella y su esposo estaba ahí, y la verdad es que es un tipo maravilloso. Y en realidad fue uno de los que primero planteó esta conciencia de que hay un campo unificado que nos atraviesa a todos, que todos formamos parte de un mismo caldo, si se quiere, ¿no? Por ponerle una imagen. Y él a este caldo, a este campo, lo llamó campo morfogenético. Es algo así como que todos nosotros estamos interconectados a través de una memoria, de un conocimiento que es atesorado por nuestra especie a lo largo del tiempo, pero que al mismo tiempo desafía estas coordenadas lineales de lo que es espacio físico o de lo que es tiempo lineal, tal como nosotros lo consideramos ordinariamente, porque mantiene ese conocimiento vivo y accesible a todos nosotros, de tal manera que si hay el suficiente estímulo en cuanto a cantidad de individuos de esa especie, ese conocimiento puede ser accesible a toda la especie. Para llevarlo a algo práctico, esta teoría lo que plantea es que por esto es más fácil aprender a manejar un auto que una nave espacial, por ejemplo. Digo, porque muchos han aprendido en su momento y han aprendido, y esto se genera en este campo y permite que aprendamos esto de forma más sencilla que otras cosas que no han tenido tanto paso, digamos. Exactamente. Es como si nosotros fuéramos seres con antenitas que entramos en contacto con este campo, que él lo llama campo morfogenético o campo mórfico, porque tiene que ver, viene de la palabra forma, ¿sí? O sea, este conocimiento es compartido por una especie que comparte una forma. Claro. Acá lo interesante es que antes esto se explicaba a partir de los genes, se explicaba como una herencia que podía ser cultural, pero que ya fuera cultural o biológica, obligaba a un contacto directo de los individuos. El campo morfogenético nos permite explicar cómo es que el conocimiento y la percepción se multiplica sin que haya un contacto directo, sin que una persona de Argentina se contacte con una de China, ¿no? Y sienta lo mismo frente a un determinado fenómeno, ¿no? O cómo, hay una anécdota que es la anécdota de los 100 monos, como unos monos en una isla japonesa que fueron estudiados, y te estoy hablando del año 50 y algo, se les enseñó
se les daba papas, ¿no? Que no era parte de su alimentación natural, y se les tiraban las papas para ver qué hacían en la playa, ¿no? Los monos, la verdad que no eran nada tontos. La papa con arena no les gustaba, con lo cual escupían la mitad de lo que comían porque no les gustaba. Entonces les enseñaron a lavar la papa en el agua de mar. Y los monos jóvenes empezaron a aprender esto, y después las mamás de esos monos, y así se fue multiplicando. Pero lo más interesante era que a partir de lo que se llamó el número 100, el mono número 100, este comportamiento empezó a replicarse en esa especie de monos, en otras islas distantes de esa isla, de ese archipiélago, a las que nunca podrían haber llegado monos que ya nunca habían tenido esa experiencia, sin embargo la que aprendieron. ya hubieran aprendido eso, ¿no? Entonces a partir de ahí se hicieron millones de experimentos. Este es uno, el más difundido. Pero con ratones también. Exactamente, el de los ratones. O sea, y con seres humanos también, para aprender, por ejemplo, el código Morse, y un Morse inventado, y la gente aprendía de manera más rápida el Morse tradicional que uno que había inventado este científico. Exactamente. Entonces de lo que estamos hablando es de un concepto que es en realidad lo que a mí más me atrapa, que es de la masa crítica. Masa crítica tiene que ver con esta posibilidad potencialmente inmensa de cambiar, despegar saltos cualitativos en nuestra conciencia, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de estar en el mundo, a partir de la multiplicación de la difusión de cierta información o de cierto cambio llegado a un número de participantes o de individuos, ¿no? De hecho, sociológicamente también se ha estudiado este fenómeno y hasta se ha llegado a tirar así como a intentar definir un parámetro porcentual en el que se dice que, por ejemplo, si el 25% de una sociedad cambia, digamos, su comportamiento o adhiere a una determinada forma de conciencia, esto va a llevar a mayor velocidad a un cambio de todo ese grupo social. Y la verdad es que me resulta súper esperanzador, ¿no? En términos de cuánto podemos llegar, cuánta velocidad podemos imprimir, qué potencial de cambio, de transformación, para reformular estructuras que quizás ya están perimidas, que ya son obsoletas para nosotros, ¿no? Siempre decimos aquí, Karina, en este programa, que uno ve por un lado una generación de violencia muy fuerte, pero también por el otro lado una búsqueda espiritual muy grande. Y digo, en esta masa crítica que hablas, el destino de la humanidad está en si son unos más o otros, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, en ese punto en particular hay un investigador que se llama Greg Braden, que participó de varias investigaciones, varios ensayos, o sea, que se hicieron, generando grupos numerosos de personas que oraran o que meditaran con una determinada intención. En este caso, en estos grupos específicos, se trató de intenciones asociadas a la disminución de picos de violencia en ciertas ciudades muy grandes, en donde realmente había un registro porcentual muy alto de actos de violencia o inclusive de actos bélicos. Y lo que se fue observando es que mientras estos grupos sostenían, no digo en ese instante, sino que sostenían crónicamente la práctica meditativa o de oración, la tasa de violencia o de muertos por acciones bélicas disminuía proporcionalmente. A mayor presencia de estos grupos, en realidad no era un solo grupo, eran distintos grupos diseminados en la ciudad, o sea, mayor masa crítica de seres conectando con una intención pacífica, la respuesta manifiesta, concreta y tangible de violencia empezaba a disminuir. ¿No? Entonces, me parece como un campo de exploración fascinante. Bueno, de hecho, Karina, vos ves algunos, yo recuerdo el documental de Michael Moore sobre Bowling for Columbine, buscando explicaciones de por qué la sociedad norteamericana era tan violenta. Y no encuentra mucha explicación de por qué una ciudad norteamericana de este lado del río es muy violenta y del lado de enfrente es una sociedad muy parecida, canadiense no. Y lo único que encuentra en esta investigación eran los medios de comunicación, que en Estados Unidos eran terriblemente sensacionalistas y en Canadá la televisión tendía a una cuestión más pacífica. Tiene otro perfil. Sí, un perfil totalmente más bajo, ¿no? Y esto nos lleva al otro punto que tiene que ver directamente con otro concepto interesante, que es la resonancia. Resonancia es
desde el punto de vista físico, la capacidad que tiene un cuerpo de vibrar en sintonía con otro semejante. Es justamente la dinámica que permite la multiplicación de este conocimiento, de esta información, de este comportamiento, de estas sensaciones dentro del campo morfogenético. Por un lado está el concepto de resonancia mórfica, que es eso que comparten cuerpos semejantes, y por el otro, un concepto que para mí es fundante en mi trabajo, que es el de resonancia armónica, que es, además de ese potencial que tiene un cuerpo de vibrar y transmitir esa información, como cuando ese cuerpo conecta con un estado de orden mayor, la información que transmite es de muy alta frecuencia e invita al otro cuerpo semejante, a que cambie, modifique su vibración y comience a matchar, ¿no? A sintonizar con esta frecuencia que emite este cuerpo, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de este fenómeno en el sonido, decimos que es fundamental que la persona que está emitiendo sonido, ya sea a través de su voz o que está tocando con algún instrumento, sea capaz de expresar ese estado de orden, esa armonía, y lo que va a propiciar es que su campo, porque además cuando hablamos de campo morfogenético damos por sentado que cada uno de nosotros tiene un territorio personal que es su propio campo energético, su campo va a empezar a irradiar esa conciencia de orden y de armonía, ¿no? Y esa vibración es una de las más transformadoras que hay. De hecho, se ha estudiado que el campo magnético del corazón es más expansivo y poderoso que el del cerebro. Y es casi como si uno pudiera decir, bueno, la conciencia amorosa del corazón es casi como un disolvente de todo lo que puede existir, de todo lo que puede intoxicar o polucionar nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hilvanar y a tomar ciertos conceptos, empezás a darte cuenta que de lo macro, de lo enorme, de lo inmenso, de aquello que escapa a nuestra percepción, podemos ir replicando, porque como es arriba es abajo, podemos ir llevándolo a nuestro pequeño universo, ¿no? Y hacernos responsables de qué es lo que consumimos en términos de conciencia. Por ejemplo, cuando vos traías este comentario acerca de los medios de comunicación, ¿no? Somos e irradiamos y transmitimos información de acuerdo a lo que asimilamos, ¿no? Si en nuestro campo personal individual asimilamos conciencia pacífica, amorosa, ¿no? Conciencia de conexión con un orden mayor, o sea, con alguna fuerza creadora que es más grande que nosotros, poniéndole el nombre que sea, ¿no? Y ni siquiera hablando de religiosidad, sino hablando de trascendencia. La información que vamos a contagiar, que vamos a expandir, va a ser de una cierta cualidad. Cuando nos quedamos pegados a estos lugares que nos drenan, ¿no? que nos precipitan a un nivel de mayor densidad, de mayor dificultad para expandir nuestro campo, para expandir nuestra conciencia, solo vamos a mirar, a posar nuestra atención en aquello que resuene con esta vibración. Y en cuanto llevamos la atención, toda nuestra energía empieza a circular, claro, ¿no? En ese foco. Entonces creo que ahí, por eso decía lo de la masa crítica, es importante que nosotros empecemos a habituarnos, a decir, bueno, yo tengo la libertad de elegir con qué voy a conectar hoy, ¿no? ¿Con qué grado, con qué nivel de conciencia voy a conectar hoy? Voy a quedarme pegado en esta frecuencia de la separación, de la polarización, del miedo, de la carencia, inclusive, ¿no? Es decir, no hay suficiente, la incertidumbre. No estoy excluyendo las vivencias que estamos todos atravesando como sociedad, o a nivel individual o familiar. Sí. Pero es la mirada que vos tengas, o dónde te pares, ¿no? Exactamente, desde dónde me voy a parar para poder atravesar ese desafío, esa crisis, ese dolor profundo, y salir no solo fortalecido, sino expandido de esa experiencia. Nos quedan 5 o 6 minutitos de programa y has traído algo y no quiero que te vayas sin mostrarme eso que has traído, que me llamó la atención. Parece una cajita. Es como una cajita, sí. Yo tengo un colega, un amor que le dice la cajita. Esto es un instrumento de origen hindú que se llama Shruti Box. Shruti, S-H-R-U-T y latina. Y es un instrumento que es pariente del armonio, pero la diferencia es que no tiene teclas para que vos vayas dibujando melodías, sino que tiene como estas
tapitas que permiten que uno coloque un sonido de manera fija y constante, ¿no? Lo que se llama, en música se lo llama drone. Es como pulsar todo el tiempo en un sonido base. Los hindúes lo usan mucho porque en realidad cuando entonan mantras o cuando hacen sus cantos no se acompañan con melodías, la melodía la hace la voz. Entonces este sonido lo único que hace es sostener como una base para que la voz se monte sobre él y libere, digamos, su potencial inspirador. Entonces, la forma en que normalmente lo usamos es con este toque constante. Hacemos un poquito de silencio para volver de este estado. De todas estas cuestiones vamos a estar hablando con Karina Quiroga semana por medio. El tema, vos sabés que el otro día veía un documental excelente que hay en la BBC que habla de ciencia, pero que lo conduce es una especie de petinato, es muy divertido, la verdad que es fantástico. Y hablaban de la música y de los ritmos, y se viene investigando hace un tiempo estas cosas que antes parecían una locura. Y el ritmo lo tenemos tan incorporado que se usa, por ejemplo, para enfermos de mal de Parkinson, ¿sí? Para que con el ritmo lo tengan incorporado en su cabeza y puedan caminar mejor y desenvolverse mejor en la vida, con resultados fantásticos. Totalmente. Totalmente. Así que bueno, todas estas cuestiones que antes parecían una locura se están comprobando de a poquito. Sí, por suerte. Una frase que el otro día compartía en otro lugar. Hay una película que se llama August Rush. Es una película acerca de un niño y de cómo su vida un niño huérfano y cómo su vida es atravesada por la música. Y al final de la película siempre lloro porque la vi muchas veces y sigo llorando, pero él dice: la música está alrededor de todos nosotros, solo tenemos que escucharla. Y yo, adaptando esa frase, la música está alrededor y dentro de cada uno de nosotros. Y lo fundamental es aprender a escucharla. Seguro. Karina, aquellos que quieran saber más de Mandala, la Escuela de Sonido de Artes Sanadoras, ¿cómo pueden verlo por la web? Pueden entrar en www.espaciomandala.com o comunicarse conmigo a info@espaciomandala.com.ar, o si no, entrar al Facebook. Si ponen Mandala Escuela de Sonido, les va a aparecer. También aparece el Facebook. Sí. Karina, un placer como siempre, y hasta dentro. Gracias a vos por favor. Por esta aventura que empezamos, que me encanta. Gracias. Nada es casual en la vida. Así que bueno, hasta dentro de un par de semanitas. Karina Quiroga, aquí en 168 horas.